Construyó una vida en la que las emociones no tenían lugar, y el dinero resolvió todo, hasta que el día en que vio a 4 niñas sacadas de su propio hotel, y uno de ellos lo miró directamente a los ojos y dijo: «No tenemos un hogar, Alexander». Quinn nunca fue el tipo de hombre que perdió el tiempo. Su vida fue mapeada en incrementos de 15 minutos. Su teléfono rara vez dejaba su mano, e incluso sus pensamientos se movían en el ritmo de los objetivos trimestrales y los rendimientos de la inversión. Él construyó su imperio con aguda precisión. Y ahora, de pie en la cima de una cadena hotelera que se extendía por toda la costa este, creía que tenía todo bajo control. Esa mañana, vestida con sus firmes holgueros azul marino, una camisa blanca crujiente y una corbata de seda a juego, Alexander llegó sin previo aviso a uno de sus hoteles insignia en Riverside Heights, una ciudad conocida por torres de vidrio y ambición. Era parte de una rutina que llamó inspecciones de eficiencia de campo, pero todos sabían, se trataba de miedo. El personal se apresuró a pararse más recto. Los gerentes dieron sonrisas fuertes. Nadie quería ser el próximo en enfrentar su ira, si algo estaba un poco fuera de lugar. El sol apenas comenzaba a reflejar las altas paredes de vidrio del vestíbulo cuando salió de su elegante auto negro y se dirigió hacia la entrada. Pero antes de que pudiera llegar a las puertas, algo extraño le llamó la atención, una conmoción. Cerca de las puertas giratorias, un guardia de seguridad se puso de pie agitando los brazos, regañando a alguien. Cuando Alexander se acercó, se desaceleró. La voz del guardia era aguda. Su postura, enojado, estaba señalando hacia la calle, y frente a él estaba 4 niñas, 4 chicas muy pequeñas. Se pararon en un grupo apretado, apenas alcanzando la altura de su cintura. Cada uno vestido con un vestido de algodón simple y desgastado, un color diferente para cada uno: rosa suave, amarillo pálido, azul cielo y lavanda. Su cabello rubio estaba enredado del viento. Sus caras se sonrojaban de agotamiento, miedo. No podía decirlo. Uno de ellos agarró un animal peluche deshilachado, otro sostuvo la mano de su hermana con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El guardia parecía listo para sacarlos. Alexander intervino, sin pensar. Su voz era tranquila, pero firme. «¿Qué está pasando aquí?» El guardia dudó, luego se enderezó. «Han estado sentados en el vestíbulo durante horas. No pertenecen aquí. Sin adultos, sin reservas. Me dijeron que despejara el espacio». Alexander lo ignoró. Se agachó al nivel de las chicas. Raramente se inclinaba para nadie, pero algo sobre ellos, su quietud, la forma tranquila que se acurrucaban juntos, lo mantenía allí. Preguntó suavemente: «¿Dónde está tu casa?» Una de las chicas, la de azul, lo miró. Sus ojos eran grandes, marrones, y demasiado serios para su edad. Ella no habló de inmediato. Luego, con el más pequeño sacudido de su cabeza, dijo: «No tenemos uno». Las palabras no lo golpearon. A la vez, aterrizaron lentamente, como gotas de lluvia, como si su mente estuviera tratando de rechazar la implicación. 4 chicas pequeñas, solo, sin hogar, de pie fuera de su hotel de lujo, como sombras en un lugar construido para brillar. Miró hacia la recepción. Nadie se movió. Nadie ayudó. Los invitados pasaron, sin una mirada. Alexander se puso de pie. Su voz era más fría ahora, pero clara. «Van conmigo». El guardia parpadeó. «Señor». Pero Alexander no explicó. No necesitaba hacerlo. Simplemente hizo un gesto para que las chicas lo siguieran, y sin una palabra, lo hicieron. Siguieron detrás de él en silencio, pisando el piso de mármol como si no estuvieran seguros de si estaban permitidos. Sus pequeños zapatos resonaron en el silencio. Los condujo a una sala de estar metida en la esquina del gran lobby. Luego giró hacia el servidor más cercano y dijo,
Con calma pero con urgencia. Agua, sándwiches, mantas. Ahora. El servidor asintió y se apresuró. Alexander se sentó con ellos, todavía en su traje perfecto. Sus pequeñas piernas se balancearon sobre el borde de las sillones de terciopelo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexander Quinn dejó de pensar en ganancias, pérdidas o control, simplemente los miró. 4 chicas, que no tenían a dónde ir, y sintió que el silencio en sus ojos hablaba más fuerte que cualquier cosa que haya escuchado. Observó mientras comían, cautelosamente. Como el hambre había aprendido a esperar su turno. Los sándwiches se fueron en 1970. Cuestión de minutos, el agua, vaciado aún más rápido. No dijeron mucho, pero el más joven adivinó que su nombre era Lily, de cómo los otros la llamaban. Seguían robando miradas entre las picaduras. Parecía fascinada por su corbata plateada, su reloj, incluso la forma en que se sentó. Los otros, Sophie en pink, Emma en lavender y Grace en yellow, estaban más vigilados. Se quedaron cerca. Preguntas, respondidas con asentimientos rápidos o miradas tranquilas, pero incluso en silencio. Su vínculo era inconfundible. Se movieron como una unidad. 4 piezas de una sola historia, una que aún no se había contado. Finalmente, Alexander hizo la pregunta presionando su pecho. ¿Dónde está tu madre? Emma miró arriba. Su voz era tranquila, casi mecánica. Ella está en el hospital. He estado allí mucho tiempo. Sofía agregó. Estaba en un accidente automovilístico. Nos quedamos con nuestra tía. Siguió una pausa. Uno que se extendió demasiado tiempo. Entonces Grace dijo. Ella dijo que volvería en 1 hora. Ella miró hacia otro lado. Eso fue hace 2 días. Alexander sintió algo dentro de él. Sigue quieto. Nadie había venido a buscarlos. Nadie se había registrado. Estas chicas habían sido abandonadas, dejadas para esperar a alguien que nunca regresó, hasta que la seguridad del hotel decidió que no pertenecían. Y ahora, aquí estaban. Comer la primera comida real que habían tenido, en días. Trató de mantener su voz estable. ¿Sabes el nombre completo de tu madre? Lily se metió al instante, orgullosa de saber algo que los demás no. Hannah Roberts. Ella nos canta. Ella dice que es por eso que tenemos nombres bonitos, como en las canciones. El pecho de Alexander se apretó. Sacó su teléfono. Abrió un directorio privado. Sus dedos se movieron rápidamente. En cuestión de minutos, la encontró. Hannah Roberts. UCI. Condición grave. No hay contacto de emergencia en la lista. Nadie la había reclamado. Alexander se sentó absorbiendo el peso de todo. Ella había sido una vez la mujer con la que pensaba que se casaría. Eso fue. Hace 6 años. Se habían separado cuando sus vidas tomaron diferentes direcciones. Él en ambición. Ella en algo más suave, algo castigado. No había tenido noticias de ella desde entonces. No había tratado de seguir. Y ahora, aquí estaba, ya inconsciente en un hospital. Y sus hijas, estaban sentadas frente a él, sin darse cuenta de la tormenta a punto de desmoronarse. No les dijo nada al respecto. Aún no. En cambio se puso de pie y llamó al gerente del hotel. Tranquilo pero directo, dio instrucciones. Una suite privada. Piso superior. Inmediatamente. Las chicas necesitaban camas. Calor. Seguridad. Los servicios sociales ya habían sido notificados. Protocolo del hotel. Pero él dejó en claro una cosa. Nadie debía retirar a los niños hasta que habló personalmente con su oficial de casos. El gerente, con los ojos muy abiertos y confundidos, asintió rápidamente y se puso a trabajar. Cuando las chicas entraron en la suite, sus expresiones cambiaron. Lily chilló y corrió directamente hacia la ventana, señalando el horizonte. Sophie dobló cuidadosamente una toalla del baño,
como si fuera girada del oro. Emma y Grace se sentaron con cautela en el borde de la cama, inciertos si realmente se les permitía quedarse. Alexander se arrodilló y los miró de manera uniforme. «Puedes dormir aquí esta noche, estaré en el pasillo, y mañana te llevaré a ver a tu mamá». Ninguno de ellos preguntó quién era, o por qué le importaba. No preguntaron qué pasaría después. Ellos simplemente asintieron, como si algo profundo dentro de ellos ya confiara en él, más de lo que confiaban en el resto del mundo. Esa noche, por primera vez en una década, Alexander no regresó a su ático. Se quedó en una suite de hotel, con 4 niños dormidos bajo el mismo techo, y mientras estaba sentado en el tenue pasillo fuera de su puerta, vigilando, a pesar de que nadie le pidió que lo hiciera, se dio cuenta. No estaba pensando en acciones, o plazos, o informes. Estaba pensando en cómo 4 niñas acababan de cambiar todo. A la mañana siguiente comenzó antes de lo habitual. Para Alexander, no había dormido mucho, no por el sillón rígido donde había dormido, sino porque su mente no se asentaría. Cada vez que cerraba los ojos, veía a las chicas, cómo habían comido en silencio, cómo se habían aferrado el uno al otro, cómo ninguno de ellos había llorado, incluso cuando hablaba de ser dejado atrás. Ese tipo de quietud en los niños no era natural. Viene del aprendizaje, demasiado temprano, que el llanto no trajo a nadie. Se quedó en silencio fuera de su suite, no queriendo despertarlos demasiado. Pronto, pero no pudo alejarse. Cuando la puerta finalmente se abrió, Sophie se asomó con los ojos dormidos. Él sonrió, sin sentido, y preguntó suavemente, ¿hambriento? Ella asintió una vez, luego desapareció de regreso a la habitación. El desayuno se sirvió en la suite, una bandeja de panqueques, frutas y chocolate caliente y caliente, criado por el personal que ahora lleva una amabilidad tranquila con cada gesto, ahora que sabían. Las chicas se sentaron alrededor de la pequeña mesa, todavía envueltas en albornoces de hotel de gran tamaño. Se rieron en silencio mientras Lily intentaba soplar burbujas en su cacao. Alexander observó desde una silla cerca de la ventana, y por primera vez se sintió tranquilo, una calma que no provenía del control, sino de la presencia. Nunca se había imaginado en una habitación como esta, no como una figura paterna, no, como protector, y sin embargo, todo lo relacionado con esta mañana parecía que encajaba. No perfectamente, pero naturalmente, como un espacio en su vida siempre los había estado esperando. Después del desayuno los sentó, habló suavemente. «Con cuidado. Vamos a ver a tu madre». La risa callada. Un cambio se movió por la habitación, sutil, pero pesado. Emma lo miró bruscamente. «¿Está despierta?». Dudó antes de responder. «Todavía no». «Pero el médico dijo que le está yendo mejor. Pensé que querías verla una igual». Ninguno de ellos habló. Pero Lily se puso de pie primero y tomó su mano. Eso fue la respuesta suficiente. El viaje al hospital estaba en silencio. Alexander había arreglado un auto privado. También había ordenado a su asistente que cancelara todo en su calendario, indefinidamente. No sabía cuánto duraría esto, y por una vez, no le importaba, el trabajo podría esperar. Estos niños no pudieron. En el hospital, una enfermera los saludó amablemente y los condujo a la sala de espera de la UCI. Las chicas se acurrucaron en un banco, silencioso, pequeño, mientras Alexander habló con el médico. Hannah Roberts era estable, todavía inconsciente. Múltiples lesiones internas. Una lesión traumática de la cabeza. El hecho de que ella hubiera sobrevivido ya se llamaba milagro. Alexander hizo la única pregunta que temía. ¿Se despertará? La respuesta del médico fue, cuidadosa, hay esperanza, y a veces voces familiares, ayuda. Alexander regresó a la sala de espera. Se arrodilló frente a las chicas y dijo gentilmente,
Puedes entrar. Una a la vez. Emma se puso de pie primero. Ella no dudó. Dentro de la tranquila habitación de la UCI, sostenía la mano de su madre sin hablar. Solo miraba. Luego, lentamente, se inclinó y susurró algo que nadie más podía escuchar. El siguiente fue Sophie. Se sentó junto a la cama con una quietud que se sintió sagrada, como si cualquier sonido pudiera romper más a su madre. Luego vino la gracia. Llevaba un dibujo que había hecho en el hotel, un arco iris y 4 figuras de palo tomados de la mano. Lo metió debajo de la almohada de su madre, no susurrando nada, pero diciendo todo. El último fue Lily. Ella subió suavemente al borde de la cama y se acurrucó en el lado de su madre. Te extrañé más, susurró. Después de que salieron de la habitación, las chicas se acurrucaron juntas en el sofá en la sala de espera, silenciosas, agotadas. Alexander se sentó a su lado, su expresión ilegible. Su corazón todo lo menos. Sabía lo que tenía que hacer. Solicitó hablar con el trabajador social asignado al caso. No preguntó. Él insistió. Una vez que ella llegó, él no perdió el tiempo. Estoy buscando la custodia de emergencia, dijo. Soy un tutor legal y puedo proporcionar atención y estabilidad a tiempo completo. La mujer parecía escéptica. Los hombres ricos rara vez se ofrecían como voluntarios para este tipo de responsabilidad. Pero entonces, ella vio cómo las chicas se apoyaban en él, cómo no se estremecieron cuando habló, cómo habló de ellos. Ella asintió lentamente. Empujaré el papeleo, más rápido de lo habitual. Esa noche, de vuelta en el hotel, Alexander ayudó a las chicas a prepararse para la cama. Les leyó una historia. Terriblemente, las voces equivocadas, sin ritmo. Se rieron de todos modos. Después de que las luces estaban apagadas y estaban metidos, Emma preguntó suavemente, ¿vas a irte también? La habitación se fue quieta. Alexander se acercó. Se sentó en el borde de la cama. No, dijo. Su voz estaba tranquila, honesto. No ahora, nunca, si me dejas quedarte. Ella no respondió, pero ella tampoco miró hacia otro lado. Y cuando él se puso de pie para irse, ella agarró su mano. Ella no se soltó. No por mucho tiempo. Esa noche, mientras la ciudad parpadeaba más allá de las altas ventanas del hotel, y 4 niñas duras durmieron profundamente en una habitación que ahora se sentía más segura que en cualquier lugar donde habían estado en meses, Alexander Quinn finalmente admitió algo para sí mismo. Su vida ante ellos había estado llena, pero nunca significativo. Su dinero había construido imperios. Pero estas chicas, sin pedir nada, le enseñaban en silencio cómo construir un corazón. Al final de la semana, Alexander había memorizado el sonido de cada uno de los pasos de las chicas. Se dio cuenta de cuándo Lily venía por el ritmo suave y saltando de sus pies, y el pequeño zumbido que siempre llevaba como una canción en movimiento. Grace se movió con precaución, como importaba cada paso, como si no quisiera romper algo que no podía arreglar. Sophie era rápida, tranquila, especialmente por las mañanas, sus pensamientos ya antes de sus palabras. Emma, siempre la más antigua, aunque solo sea por minutos, caminó con un ritmo protector deliberado que la hizo parecer mayor de 6. Estos detalles se alojaron en la mente de Alexander, no por elección, por amor. La suite temporal que había arreglado para ellos había comenzado a sentirse como en casa. A pesar de su lujo, su formalidad, las chicas lo habían remodelado. Los retratos de 1900 Crayon se alinearon en las paredes, pegadas al lado de las elegantes lámparas de diseñador. Los zapatos abarrotaron la puerta. Los animales de peluche estaban de guardia en las esquinas de cada cama. Y Alexander, que una vez se estremeció ante el desorden, ya no notó las manchas en los espejos o las huellas digitales sobre el vidrio. Él notó cómo la gracia se iluminó cuando ella ató sus zapatos solos.
cómo Sophie metió las mantas alrededor de sus hermanas todas las noches, cómo Lily siempre pidió sentarse en su regazo cuando leía. Su teléfono se quedó en silencio ahora. Revisó los mensajes tal vez una vez al día. Su equipo ejecutivo se había acostumbrado a la nueva versión de él, el que no ladró órdenes, el que no exigió actualizaciones de medianoche. Su asistente envió resúmenes diarios educados, que él escatimó. Luego ignorado, Pusine SS todavía se movía. Pero la urgencia había desaparecido. Había pasado toda su carrera creyendo que el dinero era la única medida de valor. Ahora, no podía imaginar nada más valioso que cepillar nudos de 4 pequeñas cabezas de cabello cada mañana. Hannah permaneció inconsciente, pero estable. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Alexander trajo a las chicas a visitarla cada 2 días. Se sentarían a su lado, dibujarían, susurrarían, cantarían. Emma siempre mantenía su mano en la de su madre, como si estuviera dispuesto a quedarse. Lily trajo sus dibujos más nuevos, cada uno más brillante que el anterior. Sophie contó historias en tonos silenciosos. Grace lloró una vez, en silencio, cuando pensó que nadie podía ver. Pero Alexander vio. No dijo nada. Simplemente le entregó un pañuelo. Y se sentó con ella, hasta que pasó el momento. Fuera del hospital, la vida comenzó a asumir su propio ritmo. Alexander comenzó a despertarse temprano para preparar el desayuno él mismo. Al principio, era un desastre. Tostadas quemadas, huevos, grumosos, pero las niñas eran pacientes, y una mañana, cuando finalmente consiguió los panqueques correctamente, Lily aplaudió como si hubiera ganado un trofeo. Comenzaron a caminar por el parque. Las chicas perseguían palomas, palos recolectados. Declaró magia. Alexander nunca los apresuró, él solo. Caminó atrás. Llevó a Lily cuando se cansó. Sostuvo la mano de Sophie porque ella nunca preguntó, pero siempre llegó. Una noche, mientras las chicas miraban dibujos animados y Alexander estaba limpiando después de la cena, Emma entró en 1900 en la cocina. Ella dudó en la puerta, luego habló, suave pero estable. ¿Conoces a mi mamá? Alexander se volvió. Lo hice, dijo. Hace mucho tiempo. Emma asintió. Ella siempre decía, tú eras la única persona que realmente la escuchó. Algo, dentro de él atrapado, se arrodilló para que estuvieran de ojos. Quiero escuchar ahora, dijo. Quiero estar aquí, para todos ustedes. Emma dio un paso adelante y lo abrazó. No fue educado o breve, estaba lleno, fuerte, confiando. Alexander la rodeó, dándole cuenta, Esto era lo que había estado esperando. No poder, no control, solo esto, ser necesario, por alguien que todavía creyera que la gente podría regresar y ser mejor. Y en esa tranquila cocina del hotel, con el olor a jarabe todavía en el aire y los dibujos animados que hacían eco de la otra habitación, Alexander sintió algo que nunca antes había tenido. No solo estaba ayudando a los niños, se estaba convirtiendo en parte de ellos, y ellos se estaban convirtiendo en parte de él. No había esperado que el hospital llamara esa mañana. Estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina en la suite, ayudando a Sophie a verter cereal sin derramar leche en el mostrador. Cuando su teléfono zumbó, casi lo ignoró, pero entonces vio el nombre del hospital en la pantalla. Su corazón se saltó, se quedó en silencio y entró en el pasillo. La voz de la enfermera llegó, constante, casi tranquila. Hannah Roberts es receptiva. Tuvo que apoyarse contra la pared. Ella no estaba despierta, no completamente, pero ella respiraba sola. Ella había apretado la mano de una enfermera al mando. Fue progreso, real, punto innegable. Cuando regresó a la suite, su rostro estaba compuesto, no queriendo dar a las chicas demasiadas esperanzas demasiado pronto. Pero cuando Lily preguntó, ¿estamos viendo a mamá hoy?,
Y él asintió. Explotaron de alegría, como si hubieran escuchado el llamado ellos mismos. Esa tarde, los llevó de regreso al hospital, y en el momento en que entraron en la habitación de Hannah, lo sintieron. Algo había cambiado. Las máquinas todavía estaban compitidos, pero la luz era diferente. Había dibujos en la mesa auxiliar. Las persianas se abrieron lo suficiente como para dejar entrar un suave rayo de sol. Y cuando entraron, la cabeza de Hannah se volvió, solo un poco, hacia la puerta. Emma se acercó primero. «Mami», dijo, su voz temblando de esperanza. Y esta vez, por primera vez en lo que se sintió como para siempre, los párpados de Hannah revolotearon. Sus ojos, esmaltados y desenfocados, se abrieron lo suficiente como para hacer que Emma jadea. Las chicas se detuvieron, casi temen creerlo. Una enfermera intervino suavemente, confirmando lo que aún no podían decir en voz alta. Hannah Roberts estaba despertando. Sophie comenzó a llorar. Grace se aferró a Lily, tan fuerte que hizo que la niña más joven se riera a través de sus lágrimas. Alexander se paró cerca de la puerta. Su pecho se sintió fuerte, más ajustado que nunca en una sala de juntas o salón de puentes o trato. Estaba observando lo imposible, comenzar a desarrollarse. En los próximos días, la recuperación de Hannah aceleró. Al principio no podía hablar. Su garganta era débil, su cuerpo aún curaba, pero estaba presente. Miró a cada una de sus hijas con reconocimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas cada vez que hablaban. Le trajeron sus dibujos más nuevos. Cantó con ella. Se peinó suavemente con las manos pequeñas y cuidadosas. Alexander se quedó principalmente en el fondo, dejando que las chicas se vuelvan a conectar. Pero cada vez que Hannah lo miraba, había algo detrás de su expresión. Gratitud, confusión, tal vez ambos. Finalmente, ella pidió verlo en paz. Entonces Urse les dio unos minutos de privacidad. Alexander tiró de una silla al lado de la cama. Se sentó, sintiendo el peso de 6 años perdidos presionados sobre sus hombros. La voz de Hannah era ronca, pero estable. «Están a salvo», susurró. Su primera oración completa, él asintió. «Ellos son». Ella lo miró durante mucho tiempo. Ninguno de los dos habló. Entonces ella preguntó, «¿Por qué estás aquí?» No respondió de inmediato. Entonces, con una honestidad tranquila que incluso lo sorprendió, «Porque no sabía que existían», dijo. «Y una vez que lo hice, no pude estar aquí». Ella cerró los ojos. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. «No quería interrumpir tu vida», murmuró. «Pensé que tal vez era mejor de esta manera». Alexander se inclinó, voz baja pero segura. «¿Mejor para quién?» «Para mí, tal vez. Pero no para ellos. Y no para ti». Ella lo volvió a mirar, más constantemente esta vez. «Te quedaste», dijo. «Todo este tiempo». Él asintió. «Cada día». Giró la cabeza ligeramente, mirando por la ventana donde la luz del sol se derramó en rayas doradas sobre las sábanas blancas. «Ya te aman», susurró. «Puedo decirlo, confían en ti». No sabía cómo responder. Entonces no lo intentó. Simplemente tomó su mano, no con fuerza, lo suficiente, para recordarle que ya no estaba sola. Esa noche, de vuelta en el hotel, las chicas corrieron hacia la suite, entusiasmado, alegre, hablar unos de otros sobre qué color deberían ser sus nuevas camas cuando mamá llegó a casa. Alexander se paró en la puerta. No se movió. Acabo de mirar. Algo se movió profundamente en su pecho. Esto no fue temporal. Esto no fue solo ayudar. Ahora era parte de su familia. Y si lo había planeado o no, quería quedarse para el resto. La suite del hotel se había transformado en algo irreconocible de su propósito original. Ya no es un refugio temporal, era casa. Los juguetes blandos se alinearon en el sofá. Los dibujos fueron pegados a la puerta del balcón de vidrio. Los zapatos esparcieron el piso.
Y todas las mañanas, el aroma de la avena cálida se alejaba de la cocina. Alexander había comenzado a despertarse temprano, no por hábito, sino por deseo. Hizo el desayuno antes de que las chicas cayeran por el pasillo. Cabello despeinado, ojos medio cerrados, arrastrando mantas detrás de ellas. Era un ritmo ahora, no nacido del deber, pero de elección. Cada día los unió más juntos. La condición de Hannah continuó mejorando. Los médicos eran cautelosamente optimistas. La recuperación tomaría tiempo. Terapia, descansar. Las chicas visitaban cada 2 días. Alexander manejó todo en el medio. Papeleo, inscripción escolar, chequeos, y una lista cada vez mayor de preferencias de cuentos antes de dormir. Habían superado la suite. Una tarde, mientras Lily daba una siesta y los demás colorearon en el piso, Alexander abrió su computadora portátil y comenzó a buscar algo permanente. Hogar real, no solo para las chicas, para todos ellos. Esa noche, trajo un pequeño ramo de flores silvestres al hospital y se sentó junto a Hannah cerca de la ventana. Se veía más fuerte, color en sus mejillas. Su voz está más segura. Había realizado su primer paseo por el pasillo del hospital esa mañana. Cuando ella regresó, él estaba allí, esperando. Ella sonrió. A gusto. Hablaron durante más de 1 hora. No solo sobre las chicas, pero sobre todo, el tiempo que perdieron. Las versiones de sí mismas se habrían convertido. Como ninguno de los dos imaginó terminar aquí. Y sin embargo, de alguna manera, se sentía más real que cualquier cosa que habían tenido antes. Alexander nunca la presionó. No preguntó a dónde iba ella, o lo que ella haría. Él dejó en claro, a través de la presencia, no promesas, que ella no tenía que decidir sola. Esa noche de vuelta en la suite, Sophie lo miró después de la cena. ¿Vivará a mamá con nosotros? Alexander se inclinó al nivel de los ojos con ella. Espero que sí, dijo suavemente. Pero solo si ella también quiere eso. Las chicas no lo presionaron, simplemente asintieron. El tipo de confianza tranquila que solo vino cuando alguien se había ganado, no diciendo las palabras correctas, sino al aparecer. Una y otra vez. Cuando Hannah finalmente fue dada de alta, Alexander la trajo a casa él mismo. La suite estaba decorada con globos y letreros dibujados a mano. Emma colocó una corona de papel en la cabeza de su madre. Grace ofreció sus galletas que habían hecho esa mañana. Ligeramente quemada, pero llena de orgullo. Lily agarró la mano de su madre y susurró. Es mejor cuando estás aquí. Esa noche, después de que las chicas se habían quedado dormidas, Hannah y Alexander se sentaron en el sofá, solo las dos. Miró a su alrededor y dijo en voz baja, «Hiciste que esto se sintiera como en casa». Él sonrió. «No», dijo. «Lo hicieron. Simplemente seguí su ejemplo». Ella estuvo callada durante mucho tiempo después de eso. Sus dedos rastreaban el borde de una tina de té cálida. Luego, suavemente, ella preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de no conocerlos antes? Ni siquiera dudó. Todos los días, dijo. Alexander, pero estoy agradecido de conocerlos ahora y no voy a ir a ninguna parte. Ella sonrió y apoyó su cabeza suavemente contra su hombro. En esa quietud, sintió algunos cosas que ni siquiera había sabido que faltaba. No solo pertenencia, no solo amor, pero la tranquila certeza de que estaba exactamente donde debía estar. La decisión de mudarse a un hogar real llegó gradualmente. No de una gran conversación, pero por la forma en que su vida había comenzado a derramarse de las paredes de la suite. Las chicas necesitaban espacio, dormitorios propios, habitaciones para libros y dibujos, y escondites secretos de rocas brillantes. Una noche, Lily preguntó, ¿siempre vamos a vivir en la habitación con las elegantes lámparas? Grace preguntó, ¿podemos tener un patio trasero? Esa misma noche,
Cuando las chicas estaban dormidas, Alexander lo crió con Hannah. Se sentaron en la esquina de la suite. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ellos. Él mostró sus listados en su computadora portátil. Casas en barrios, tranquilos, con escuelas cercanas. Parks a solo un paseo. Las cocinas que se sentían como alguien realmente cocinaba allí. Al principio, ella no dijo nada. Luego, lentamente, comenzó a hacer preguntas acerca de Windows. Bañeras. Dormitorios con espacio para literas. Ella no dijo que sí de inmediato, pero ella tampoco dijo que no. Y Alexander sabía, ese era el comienzo. En una semana, encontraron la casa. No fue el más grande o el más lujoso, pero tenía calidez. Porches anchos, árboles viejos, y un camino torcido de los pasos que llevaron a un jardín a la réjica de ser redescubierto. El día que se mudaron, las chicas corrieron en todas las direcciones. Emma se paró en el pasillo y dijo, «Huele a canela». Sophie reclamó el rincón de la ventana como su lugar de lectura. Grace preguntó si podía pintar su habitación amarilla, y Lily corrió descalzo por el patio trasero, gritando, «¡Tenemos hierba!». Alexander los movió en sí mismo. Llevaba las cajas, ensambló las camas, colgó dibujos de crayón con cinta y amor. Se colocaron las luces nocturnas en cada habitación, por si acaso. Hannah llegó unos días después de su chequeo final. Ella no trajo mucho, solo una maleta y un paquete de fotos enmarcadas. Cuando entró por la puerta principal y vio a sus hijas bailando descalzo en la sala de estar, ella hizo una pausa, mano en el marco de la puerta. Luego entró. Su primera cena en la casa no era elegante. Espaguetis, pan de ajo, cajas de jugo. Las placas no coincidieron. La mesa tomó prestada, pero fue perfecto. Esa noche, con vientres completos y ojos somnolientos, 4 niñas subieron por las escaleras, por una vez, para no escapar de algo, pero pertenecer a alguna parte.